En Monterrey, un ataque por parte de la delincuencia organizada a los empleados de 3 bares que festejaban su posada en una discoteca dejó un saldo de 3 personas muertas y 13 heridas, 2 de suma gravedad. No es un ataque contra la ciudadanía, sino un ataque directamente a los asistentes de ese bar. Y claro, las sospechas es que el propietario, que por cierto resultó fallecido, Sí. no hizo caso de las advertencias y de la explotación a que era sometido. Eso por un lado, y por otro lado, pues hay muchas dudas porque encontraron una bolsa con una cantidad muy importante de droga. Entonces se habla de que el narcomenudeo estaba totalmente autorizado por el dueño en todos los antros y que eso era parte de la factura que le estaba cobrando la delincuencia organizada porque estaba invadiendo el mismo dueño en sus antros esta venta. Pero la otra es lo que yo les comentaba ayer, que fue lo que corrió primero, que él no quiso someterse a esta extorsión económica por todos sus antros que tenía, le exigían una cuota. ¿Que no fue ahí donde un casino fue incendiado por el mismo propósito? Sí, Héctor, ahí fue. ¡Qué Y que todavía barbaridad! siguen en duelo y ¡Qué en pleito. matanzas y qué... ¿Qué forma de operar las bandas organizadas contra la gente que puede ser fuente de trabajo, de ingresos para el mismo Estado? Entiendo que los dos giros, tanto del casino como los antros de este hombre, pues no le van a dar categoría, pero van a dar fuentes de trabajo. Y estaba totalmente regularizados sus negocios, tenían permisos, tenían licencias, tenían todo. ¿Y cuál es la respuesta del turismo? No va, se ausenta. A mí me llama mucho la atención. Dicen, es que el hombre no pagó. Pues no debía de pagar. ¿Que no hay autoridad en ese lugar? Se supone que sí. Entonces no es problema del hombre que no pagó, es de la autoridad que no funciona. Los disparos fueron hechos con rifles AK-47 por 5 hombres que llegaron a bordo de autos de alquiler. Buenos días. Entonces, se habla también, como dice Dora, de o no permitir la extorsión o un problema entre grupos delictivos rivales. Que se hablaba de que los mismos empleados eran los encargados de hacer correr el narcomenudeo en los antros. Y eso es un terreno que las bandas organizadas son los que tienen el control. Entonces, no saben si sembraron la droga también. Se informó de 2 asesinatos en Gómez Palacio, Durango, en un ataque contra los ocupantes de un taxi, donde 2 mujeres resultaron lesionadas de bala. En Sonora, la Policía Estatal informó de 2 hombres muertos en actos violentos en Cajeme. Sonora. Ya estamos bien surtidos en el mapa, por amplio que resulte. Ciudad Obregón. ¿En la posada? El gobierno de Michoacán, el actual, que ya ha pasado por varias manos, solicitó al presidente Enrique Peña Nieto ¿Esto dónde es? tropas del Ejército y la Policía Federal para que le ayuden en Tierra Caliente y Costa. Durante una conferencia de prensa, sostuvo que esta determinación se tomó de manera conjunta con el alcalde de Apatzingán y lleva como objetivo también salvaguardar a familias de aquel municipio. Lamentan que algunos grupos de ex autodefensas rompieran los acuerdos para consolidar la cultura de la legalidad y el fortalecimiento de la institucionalidad en el Estado. De igual manera se pronunció por un nuevo proceso de desarme en la región de Tierra Caliente, el cual deberá ser consensado entre la sociedad y el gobierno. Nadie ha podido en Michoacán y Morelia y sus principales ciudades y la costa, Sobre todo la costa. son víctimas.
la tierra caliente, tierra sin ley, más bien. Su nombre. Ni los autodefensas han hecho la ¿Sabes ley. qué? No, Ellos estaban ahí para capturar a la tuta. No lo han ¿Pero logrado. quién Vamos a esperar a que pase el novenario. pasa? Son gente religiosa. Terminando eso, vamos a ver otro tipo de acciones, muy seguramente. Mientras tanto, un grupo de autodefensas y expolicías rurales tomó la presidencia municipal de Apatzingán para exigir justicia por el enfrentamiento de la semana pasada en La Ruana, que dejó 11 personas muertas. Exigen la captura de todos los implicados en los hechos, donde murió el hijo de Hipólito Mora, fundador de ese movimiento armado. Señor presidente, el pueblo exige la detención de todos los atacantes de la familia de Hipólito, dice una lona impresa que los manifestantes colocaron fuera de la alcaldía. ¿Cómo se va a solucionar un problema si desde dentro siguen este tipo de enfrentamientos intestinos? Y que además hay dos voces. Por un lado, el gobernador de Michoacán pide Policía Federal, pide más ayuda del gobierno de ejército. y del ejército. Y por el otro lado, los autodefensas quieren sacar a la policía y quieren sacar a las otras fuerzas. Entonces, ¿a quién le van a hacer caso? Es un estado fallido. Y en medio de todo esto está Acapulco, en donde dicen los analistas que ese hecho que estamos viendo ahí puede ocurrirle a todo el país. El ver cómo se van hundiendo los negocios por la inseguridad. Ujú. No solo se ahuyentan las inversiones, sino que los propios comerciantes y dueños de esa infraestructura turística están ya devaluados totalmente. Sí, amenazados y asesinados en muchos casos. Son muchos los casos de empresarios en distintas localidades que son simple y llanamente asesinados por no hacer caso a la primera advertencia. Aquí se habló en una ocasión de términos estadísticos. Se dijo, en 1810, una gran revolución. En 1910, otra gran revuelta. En 2010, una guerra de la que estamos siendo testigos, como si Psíquicamente hubiera se sido repitiera el desarrollo. Esas crisis que se dan a principios de siglo, en la primera década de cada siglo, y bueno, hasta ahorita se han cumplido 2, y pensábamos que no iba a seguir esa receta, pero al parecer, pues estamos viviendo una guerra, tal vez no abiertamente declarada, porque muchas veces el enemigo no estamos seguros de quién es, pero existe. De que se dé el conflicto, el enfrentamiento y de que hay muertos, todo eso lo tenemos. Y el riesgo está patente. Pero sí está declarada la guerra. La Gracias, Jaime. declaró Escucho un por su radio. presidente del país.